Hola, soy Nacho Torró, licenciado en Psicología y traductor al español de Dejar ir, el camino de la entrega de David Raymond Hawkins. Nos preguntan sobre la diferencia entre nivel de conciencia y emociones, diferencia o relación entre ellas, y queríamos explicar algunos conceptos. En primer lugar, recordar que el nivel de conciencia es aquel sistema de creencias básico que yo mantengo en mente. Por ejemplo, si yo soy una persona cuyo nivel de conciencia es el orgullo, pues tenderé a pensar que lo que necesito es, pues, por ejemplo, aparentar, que es una de las características del orgullo, tener un coche mejor, ser más que, medirse, en general medirse en relación a los demás para ver la clasificación, quién está por encima, quién está por debajo. Lógicamente, con este sistema de creencias, todos los sistemas de creencias por debajo de 200, que sería el nivel de integridad, pues es bastante difícil ser feliz. Si nuestro nivel de conciencia prevalente es la ira, pues tenderé a pensar que los conflictos se resuelven por medio de la fuerza. Confiaré en esta tendencia. Si mi nivel, lógicamente este sería un nivel egocéntrico. Si yo estoy en el nivel del buscador, pues voy a tener una tendencia a creer que hay algo que yo puedo buscar, que yo puedo conocer, que yo puedo descubrir para solucionar un problema que yo pueda tener en estos momentos en mi vida. Este ya sería el primer nivel de integridad. Y si yo estoy en un nivel de disposición, por ejemplo en mi trabajo, pues seré una persona servicial, seré una persona que desempeñaré mi trabajo con bastante eficacia. Queremos decir que cada nivel de conciencia tiene asociados unas emociones. Las emociones no son más que concentrados de ideas, por eso mediante la idea sería el primer paso en el que yo puedo actuar en mi vida. Los mecanismos de actuación en la vida serían el pensamiento, serían el dejar ir a nivel emocional y sería el libre albedrío que yo siempre voy a tener. Vemos que hay en cada nivel de conciencia hay asociadas unas ideas básicas fundamentales y unas emociones que derivan de ellas básicas fundamentales. El nivel de conciencia tenemos que imaginarnos, y de hecho el Dr. Hawkins la explica así, como una escalera. Quiere decir, las escaleras tienen peldaños. Para subir y bajar de una escalera, de esos peldaños, digamos que tenemos que hacer un esfuerzo, el esfuerzo de movernos hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, en principio, mientras yo me mantenga en un sistema de creencias determinado, es bastante estable. Quiero decir, yo puedo en ese subir y bajar de la escalera, puedo, digamos, quedarme en un rellano. De hecho, normalmente es lo que solemos hacer. Cada salto de conciencia que realizamos, los saltos de conciencia, tenemos que entender, tenemos que recordar que no son voluntarios. Uno no se sitúa en el nivel de conciencia que quiere. Una persona lo único que puede hacer es todo lo posible ponerse en disposición de elevar su estado actual de conciencia, sea cual sea, en el momento en el que él está en ese momento. Por eso la facultad transformadora es la devoción. La devoción, el hacer todo lo que yo esté en mi mano para elevar mi nivel de conciencia, esté donde esté en un momento determinado. Entonces, las emociones simplemente son un concentrado de ideas. El problema que hemos tenido hasta ahora con las emociones es que nadie nos ha explicado cómo manejarlas, y incluso los sistemas psicológicos que nos vienen de la ciencia actuales y que se divulgan por medio de películas de ficción, pues siguen dando la sensación de que las emociones es como que nos aprietan una tecla interior, por ejemplo la tecla de la ira, y nosotros pues tenemos que enfadarnos. Bueno, aclarar que esto no es así. O sea, nosotros siempre tenemos por encima de todo la racionalidad y el libre albedrío. Quiero decir que aunque yo una emoción me brote, por ejemplo, sienta la ofensa en una persona y me brota una sensación de ira o de rencor o la que sea, nosotros tenemos que tener claro que esa emoción no somos nosotros, esa emoción viene del ego, no es nuestra. O sea, es nuestra, pero no somos nosotros. Quiero decir que podemos aceptar que esa emoción está ahí,
pero no estamos obligados a actuar en consecuencia, no le tenemos que partir la cara a nadie, no tenemos que enfadarnos con nadie. Nosotros decidimos o podemos decidir mediante el dejar ir si nos enfadamos o si no nos enfadamos. La emoción que nos brota en nosotros no tiene por qué determinar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro nivel emocional. Dificultades que nosotros vamos a encontrar o confusiones posibles que podemos encontrar. Pues sí que es cierto que nosotros en un momento dado, por la realización de oraciones o de ejercicios concretos, podemos experimentar elevaciones que son temporales de la conciencia. Por ejemplo, si yo me voy un fin de semana a hacer un seminario cuya orientación sea espiritual y se mantenga cierto silencio, se realicen oraciones, etcétera, o se hablen sobre temas espirituales con personas que estén interesadas, pues yo sí que puedo experimentar durante esos días, durante esas horas, cierta elevación de mi nivel de conciencia. Esa elevación se mantendrá, decimos, durante unas horas, durante unos días, y es muy bonito experimentarla. Si no lo habéis hecho, yo os lo recomiendo. Es gratificante. De hecho, si se hace repetidamente, si tomamos como rutina de vida, pues mensualmente o trimestralmente acudir a este tipo de seminarios, podemos ir haciendo un trabajo importante. Pero la elevación de la conciencia transformadora, el cambio de nivel de conciencia real, no es voluntario, no decido yo por mi voluntad elevar la conciencia, es algo que nos es dado. Nosotros lo que sí que podemos hacer es mantener la orientación en ese trabajo espiritual, desearlo, anhelarlo, pero siempre teniendo en cuenta que el trabajo espiritual requiere de continuidad. Como decían los alquimistas, el matraz, el caldero, debe mantenerse a una cierta temperatura, con un cierto calor, mucho tiempo. Es como si nosotros hiciéramos un cocido en casa, pues la olla tiene que estar hirviendo durante un cierto tiempo para que ese hervido se pueda hacer. El trabajo espiritual tiene más que ver con un trabajo de continuidad que con un trabajo de picos, ¿no? Que a veces es como muchas veces los estudiantes espirituales nos dicen, pues ahora es que me siento muy espiritual, ¿no? Y ahora voy a estar durante unos días, durante unas semanas o pocas semanas, leyendo un montón de libros espirituales, horas y horas releyendo, etc. El trabajo espiritual, insistimos, tiene más que ver con una continuidad, con una disposición, con una orientación mantenida en el tiempo, que con estos arrebatos, con estas ansias repentinas que nos puedan tener. El sistema de creencias, insistimos, tiende a ser bastante estable, salvo, y esta es la calidad y esta es la cualidad que tienen el material de los libros del Dr. Hawkins, su material, salvo que hagamos un trabajo específico de entrega del ego, de renuncia de aquella negatividad que nosotros vamos detectando en nosotros, y entonces al eliminar esa negatividad el ego pues se va trascendiendo de alguna manera y vamos aliviando este sufrimiento y estas resistencias que encontramos en la vida. Pero esto es un trabajo que en principio, aunque no tenemos por qué dramatizar en este aspecto, pero sí que es un trabajo que va a requerir un cierto tiempo y dedicarle un cierto tiempo. Por eso nosotros siempre decimos a los estudiantes que nos preguntan o que vemos interesados en hacer un trabajo concreto, pues que como mínimo tengan en cuenta que durante 3 meses, por ejemplo, que es el tiempo que nosotros estimamos que se van a ver resultados en un trabajo espiritual concreto, pues que se den este tiempo, ¿no? Que cuando hagan un trabajo intenten, pues digamos, tener este tiempo, hacer un hueco en su vida para este tiempo. El nivel de conciencia no es algo misterioso, no es algo oculto, y que ni siquiera se requiere en principio la prueba muscular para que una persona sea consciente, tome conciencia de su propio nivel de conciencia, sino, como nosotros siempre decimos, por reconocimiento, mediante la descripción de los diferentes niveles de conciencia que realiza el Dr. Hawkins en sus libros, pues una persona, si es honesta, si es sincera y tiene este interés de saber dónde situarse en el mapa, pues nuestra experiencia es que puede hacerlo de una manera bastante fiable. Si tiene dudas, pues nada,
tiene que seguir estudiando, investigando o pedir o realizar también la prueba muscular, que esto siempre es un recurso que siempre vamos a tener ahí. Nosotros podemos decidir, por ejemplo, pues eso, hacer un trabajo de mantener la felicidad por encima de todo en nuestra vida. ¿Que esto nos puede costar más o menos? Sí, nos puede costar, pero a medida que nosotros nos vamos sensibilizando, a medida que nosotros vamos entendiendo más en nuestra vida que la felicidad es el estado habitual del ser humano, cuando nosotros no lo encontremos, por lo que sea, nos levantemos mal o estemos enfadados, etcétera, pues tenderemos antes primero a detectarlo y después volver a la paz que somos. O sea, a medida que nosotros vayamos en nuestra vida dándonos cuenta de que la paz y la felicidad es el estado en el que nosotros vibramos habitualmente, cuando esta paz y esta felicidad desaparezcan de nuestra vida, antes nos daremos cuenta de ella y antes regresaremos a la serenidad, a la paz, buscando ese silencio interior que al final brota, que es del que brota esa felicidad y esa tranquilidad interior. Por lo tanto, tenemos que dejar claro que el nivel de conciencia no es voluntario, pero el sistema emocional, igual que las creencias, sí son voluntarias. Esta es una distinción importante. El nivel de conciencia nos es dado por un poder superior. Le demos el nombre que le demos a ese poder superior. Podemos hablar del ser, podemos hablar de Dios, podemos hablar del Espíritu Santo, eso es irrelevante. Pero el nivel de conciencia nos es dado, es un regalo que recibimos